cuál es nuestro bastón para poder llegar y cruzar el río, ¿no? Este río para dar con la salvación, ¿no? Y la superación de la ceguera, de aquello que estamos ciegos, ¿no? Y hemos estado trabajando este tema, lo he usado pues para ver a los distintos autores. Eh, Ahora pues nos toca ver a Hume. Y con Hume, lo que tenemos es también un autor muy interesante al que hay que poner más atención de la que usualmente le ponemos. Muchas veces el problema que tenemos con Hume es que tenemos la lectura kantiana que hace de Hume, que es una lectura muy interesante, muy importante, ¿no? Kant va a decir que él tenía esta perspectiva racionalista de corte leibniziano-wolfiano, que sería lo que él estaba trabajando, hasta que lea Hume. Cuando lea Hume, entonces despierta de su sueño dogmático. Esto nos lo va a decir ahí en los prolegómenos y en varios textos, ¿no? Entonces nos va a decir que gracias a Hume él se despierta de ese sueño racionalista, que precisamente es el sueño de la teodicea, este que habíamos visto con Leibniz, de estar pensando que todo es parte de un plan divino para pues, poder realizar la moral cristiana, ¿no? Que todos los seres humanos la realicen. Ese era el sueño, y Hume lo que hace es con su escepticismo, es que plantea problematiza, pues precisamente eso, ¿no? Ahora, no es que Kant vaya a desechar del todo ese plan. O sea, no es que Kant diga, bueno, ahora me voy a volver empirista como Hume y lo voy a seguir y así. No, Kant va a buscar nuevas vías para poder sostener ese mismo plan, ¿no? Y lo va a seguir sosteniendo como una perspectiva, por ejemplo, en su filosofía de la historia, ¿no? Eso lo veríamos el próximo semestre, ¿no? Como ahí Kant va a conservar con unos cambios y unos ajustes también muy importantes, pero cómo va a estar conservando ese plan, ese programa de la teodicea, pero ya no lo puede aceptar tal cual como si fuera algo evidente del solo análisis de las esencias, ¿no? De sea la naturaleza humana, o sea, la esencia de las cosas. O sea, eso es lo que justamente Hume le va a mostrar a Kant, ¿no? Le va a mostrar que nosotros no podemos conocer las esencias de las cosas o lo que va a llamar ya Kant la cosa en sí. No, eso no lo podemos conocer, ¿no? No tenemos nosotros un acceso privilegiado a esas cosas, ¿no? Entonces, Hume va a ser muy importante porque le va a estar mostrando eso. Ahora, el problema es que a veces nos quedamos solamente con ese Hume que hace esa lectura, pues precisamente, bueno, ese Hume leído desde Kant. Ahora, hay una cuestión ahí también muy interesante, ¿no? La cuestión también de la filosofía en general, la filosofía británica. Primero vimos a Locke, no vimos a Hobbes en este curso, ¿no? Pero también podríamos considerar ahí a Hobbes. Luego tenemos a Berkeley, ¿no? Que es irlandés, y ahora pues estamos viendo a Hume, que es escocés. Esta perspectiva muy pragmática de decir, bueno, yo lo que quiero es considerar como verdadero, pero aquello que veo y toco, ¿no? Aquellas cosas que yo no puedo ver ni tocar, se vuelve problemática, cómo yo puedo afirmar que existen y que son, ¿no? Entonces, esta perspectiva muy pragmática de la filosofía británica en general, es como un sello que también lo distingue muchas veces de la filosofía continental, ¿sí? Ahora, el objetivo, la meta, el tema de la filosofía humeana a veces queda, pues precisamente queda oculta cuando solo leemos a Hume desde Kant, no desde esa perspectiva solamente epistemológica. Pero el sentido, el objetivo en gran medida de toda la obra humeana es la moral. A él lo que le interesa es poder comprender, bueno, pues hay normas morales o universales o no las hay, ¿no? Sobre todo porque va a estar partiendo de estos principios empiristas. Y se vuelve muy problemático porque es mucho más fácil fundamentar la moral desde una perspectiva racionalista. Porque desde una perspectiva racionalista lo veíamos con Descartes o con Spinoza o con Leibniz, lo que haces es decir, a ver, en la misma naturaleza humana es donde debe de estar inscritas todas esas normas y esas reglas, ahí debe estar la clave.
¿no? Aunque entre ellos van a discutir, ¿no? Cómo lo sabemos y cuál es exactamente esa clave, lo que haría el racionalista es decir, bueno, está en nosotros mismos. Es más, el puro ejercicio del pensamiento humano me va a permitir a mí dar con con ese fundamento y entonces poder conocer pues todas esas normas morales. Pero en cambio, cuando la perspectiva que se toma es la del empirismo, es más difícil dar con eso, más aún si entonces somos escépticos acerca de esencias en las cosas, en las distintas cosas, ¿sí? Entonces, a ver, entonces, a ver, hay algunos compañeros que creo que les cuesta trabajo. eh, em, ok, así, anfitrión, ok, bien, ahí está, perfecto, muy bien. Entonces, ya está Luis Enrique conectado y ahora es el anfitrión. Entonces, yo a la una me tengo que salir y espero que cuando me salga no eche a perder la sesión, ¿no? Y no la cierre para todos. Entonces, según yo ya entendí más o menos cómo hacerlo. Entonces, espero que siga la sesión adelante. Pero bien, entonces, el, Hume lo que se va a ver a sí mismo, va a intentar verse a sí mismo como el Newton de la moral. Así como Newton encuentra estas leyes, estas tres leyes, pues la ley de la gravedad, la ley de inercia y está la ley de la comunicación igual de la energía. Estas tres leyes están trabajando en la naturaleza, están trabajando en todos los cuerpos y al conocerlas nosotros podemos crear, o bueno, no crear, producir objetos, instrumentos, artefactos que nos sean útiles, utilizando precisamente estas leyes de mejor manera, de una manera explícita, pues lo mismo piensa, va a intentar hacer Hume, ¿no? Encontrar cuáles serían estas leyes, estas reglas de la naturaleza humana, pues para poder, para la moral y en beneficio de la moral. Y para todo esto es que él construye esta epistemología empirista, en donde va a plantear esta distinción entre impresiones y ideas, ¿no? Estas son los tipos de percepciones. Bueno, aquí pues está un poquito cortado esto, pero va a estar planteando, entonces es importante, ¿no? Que tengamos nosotros claridad de por qué está haciendo esto, ¿no? Y el objetivo es precisamente, a ver, ahí se ve mejor, ¿verdad? Ahí está. Entonces, el objetivo es que tengamos nosotros un mejor conocimiento acerca de la misma moral. Algo que es muy recomendable también y que luego no se suele leer mucho son los ensayos de Hume. Hume también va a ser un gran ensayista. De hecho, se hace famoso en su época y hace su buen dinero, ¿no? Miren, los filósofos pueden y las filósofas pueden ahí hacer ahí su dinerito, precisamente a través de sus ensayos. No tanto de estos libros, ¿no? Los libros, el Tratado de la Naturaleza Humana, que por cierto publica Hume cuando tiene 24 años de edad. Entonces, ustedes todavía tienen tiempo, yo ya no, a mí ya se me fue el tren ya hace tiempo, pero lo publica a los 24 años. No, uno también dice, bueno, este no jugaba mucho fútbol, ¿verdad? O sea, para poder hacer eso a los 24 años, ¿no? El tabique que es el tratado. Eh, lo hace, pero no tiene nada de éxito el libro, nada de éxito. Y de hecho, el mismo Hume dice, pues es un libro que nació muerto. No, no tiene recepción, no se vende, la gente no lo lee, no tiene éxito. El éxito de Hume va a venir por el lado de los ensayos, precisamente. Y Hume va a hacer grandes amistades. De hecho, una de las amistades que hace Hume es precisamente es Voltaire. Y Voltaire va y lo visita y después tiene que deshacerse de Voltaire y lo tiene que correr de su casa, ¿no? Porque parece que el tipo era era bastante difícil Voltaire. Entonces, pero es también, son relaciones muy interesantes, ¿no? Que estos personajes tan importantes para la misma historia de la filosofía tuvieran relaciones, fueran amigos, se pelearan y yo qué sé, cosas así por el estilo, ¿no? Pero entonces van a hacer los ensayos y los ensayos son muy interesantes porque también toma una idea. A veces él mismo dice que no está de acuerdo con la idea, pero, pero lo que hace con el ensayo es llevar esa idea a sus últimas consecuencias, hasta dónde llega esa idea y buscar la coherencia. Esto también no está de más, ¿no? También comentar que me parece que uno de los, si no es que la principal virtud
que busca la filósofa, el filósofo, es la coherencia. La coherencia, o sea, lo vemos, lo que están intentando hacer todos los distintos filósofos y las filósofas es plantear una serie de principios o postulados o axiomas o incluso dogmas y a partir de esos buscar, explicar distintas experiencias, fenómenos, situaciones, vistas o no vistas, incluso predecir comportamientos a través de, siguiendo el principio de la coherencia. ¿Sí? No salirse de esos mismos principios, no contravenirlos, no contradecirlos y tratar de llegar hasta las últimas consecuencias de eso. Entonces, cuando rechazan la posición de otro autor o de otra autora es precisamente pues porque lo señalan como algo no coherente, como algo incoherente y así, ¿no? Entonces, Hume va a pensar que la naturaleza humana es la única ciencia del hombre. Entonces, todo debe de empezar por un análisis exacto del entendimiento humano, ¿no? Entonces, está aquí ya haciendo suya la tarea que ya había hecho suya Locke, que es tomar el mismo entendimiento humano como el campo de trabajo de la filosofía. No se van a meter ellos ya en rollos, esto ya es muy diferente a lo que estaba haciendo, si bien es Descartes quien está haciendo esta agenda de trabajo. Descartes se queda también muy preocupado por cómo explica la formación de la impresión sensible, ¿no? Cómo se forma en el ojo la impresión y cómo del ojo se comunica al cerebro y cómo del cerebro se comunica al alma y ahí se entrampa ahí con miles de cosas y detalles. Pero ellos no se meten en ese rollo. Ellos solo se quedan a ver, ¿hay representaciones? Y lo que vamos a hacer es estar analizando esas representaciones, ¿no? Y entonces hacer bueno, analizar el entendimiento humano a partir de esos mismos pensamientos que ya están ahí, ¿no? Entonces, Hume va a pensar que se debe de emplear y perfeccionar un método experimental para utilizar adecuadamente la observación y la experiencia, ¿no? Y que nos sean realmente útiles. Y entonces no nos estemos equivocando proyectando pues, nuestras ideas subjetivas o nuestros prejuicios sobre las mismas experiencias que estamos teniendo, ¿no? Entonces, cómo evitar todo eso, ¿no? Eh, y con este método experimental deduce máximas generales de la comparación de casos particulares, ¿no? Realiza un análisis de fenómenos para identificar cómo están regidos por regularidades, ¿sí? Entonces, él considera que el conocimiento se origina tanto de la experiencia externa, o sea, de los sentidos, como de la experiencia interna, esto es a través de la reflexión. Y solamente estos dos tipos de experiencias son las que validan todo el conocimiento humano. Entonces, todo comienza con las impresiones. Y de estas impresiones hay de dos tipos. Ahora, las impresiones son percepciones fuertes, ¿no? Es como él las entiende. Es y la diferencia entre las percepciones fuertes y las percepciones débiles, ¿no? Las percepciones fuertes son las impresiones y las percepciones débiles son las ideas. La diferencia entre estas es la fuerza, la vigor, la pues sí, el vigor que tienen. Vigorosidad. La vigorosidad, sí, muchísimas gracias, Alejandra. La vigorosidad que tienen. Conforme se van, entonces si la acabo yo de tener, tienen este vigor, esta fuerza, pues, de cierta manera, y conforme va pasando el tiempo, se empiezan a confundir, empiezan a perder esa fuerza, se empiezan a volver un poco como fantasmas. No, de hecho es la idea de fantasma, o sea, la idea de fantasma es la impresión que queda, ¿no? Y que se va como desdibujando, ¿no? Difuminando, se va haciendo cada vez más vaga. Entonces, una manera como fácil que tendríamos de distinguir una impresión de una idea es esa misma fuerza. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo esta taza, mi taza con café, pruebo mi café, pero mi café ya está frío, ¿no? Entonces, esta es una impresión. Y en cambio, yo pensar en mi café todavía caliente o cuando la taza tenía el café caliente, eso es una idea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo estoy probando esto y esto está frío, ¿no? O, por ejemplo, que ahora, la impresión de que ahora es de día frente a la idea de la noche,
¿no? Pues la noche ahorita no está, ahorita es de día, ¿no? Está el sol aquí. Entonces, eso es una impresión y en cambio pensar en la noche es una idea. Entonces, es como esta fuerza, como si se fuera diluyendo, ¿no? Difuminando y así. Ahora, habrían dos tipos de impresiones. Tendríamos las impresiones de sensación y o las impresiones de reflexión. Las de sensación son aquellas que precisamente nos llegan a través de los sentidos, son imágenes o datos, ¿no? Y en el momento en que ese dato deja de estar presente, se vuelve entonces en una idea, ¿no? Como decíamos, la idea de noche, o hablo de la idea del café, el café caliente, el café recién hecho, porque ya ahorita ya el café ya está frío y ya tiene tiempo, o distintas cosas, ¿no? O podemos hablar de la idea de nuestra primera sesión, de nuestra primera clase, o porque pues ya ahorita no es una impresión, ¿no? Ya estamos en la última clase y así. Por su parte, las impresiones de reflexión son las ideas que vuelven a causarnos sensación, placer o dolor, deseo o aversión, ¿no? Estas, por ejemplo, las pasiones, todas estas serían en gran medida son impresiones de reflexión. Entonces, puede ser la idea de la noche y yo estar pensando, no sé, igual y tengo una cita en la noche o algo así, y entonces pienso en eso, ¿no? Y me emociona y tal vez digo, híjole, ya quisiera que fuera de noche. Bueno, la idea de noche sigue siendo idea, pero esto que yo estoy sintiendo es una impresión de reflexión sobre una idea, ¿sí? O mi sensación esta pues me enfrío yo con mi café frío, o es una impresión, ¿no? El café frío que me produce a mí igual una sensación igual de aversión de decir, no, ya no me gustó este café, no se me antoja, ¿no? Entonces, las impresiones de reflexión pueden ser producidas tanto por otras impresiones como por ideas. ¿Sí? Entonces eso es importante. Ahora, lo que también es importante es que las ideas no pueden producir impresiones de reflexión, pero las ideas no pueden producir impresiones de sensación. ¿No? O sea, mi idea, por ejemplo, otra vez, la idea de la noche, ok, yo estoy pensando acerca de la noche, me produce igual deseo o igual aversión, una serie, pero no me produce como tal una impresión de sensación. Esto es muy importante porque hagan de cuenta que su epistemología lo que hace es estar pensando en una línea causal. Aquello que esté más cerca de la impresión siempre va a ser lo más verdadero. Y conforme nos estamos alejando de la impresión, entonces nos alejamos y nos podemos meter ya en cuestiones de pues, pensar en falsedades y cosas así, ¿no? Entonces, es por eso, entonces como que la base, entonces son las impresiones, pero siempre tenemos que estar distinguiendo si se tratan de impresiones sensibles, o sea, de la sensación, o si son impresiones de reflexión. Es curioso ese término, ¿no? El término reflexión, pero es un término que usan sobre todo pues, siempre para referirse a la experiencia interna. Esto es como un espejo, ¿no? Como ver yo la imagen a través del espejo, a través no es tanto que yo lo piense, ¿no? Que es en lo que ya muchas veces pensamos más bien en la reflexión, ¿no? Ahora, entonces, estas son las impresiones. Y ahora vienen las ideas o percepciones débiles que son representaciones mentales copiadas de la impresión. Entonces, cuando reflexionamos sobre una impresión, ¿no? Su objeto ya no está disponible. Entonces, estas ideas, como decíamos, van perdiendo fuerza, van perdiendo vigor, vigorosidad, y bien forman la memoria, ¿no? Que conserva la forma y el orden de las impresiones originales. Entonces, por ejemplo, es memoria cuando yo estoy pensando en mi café recién hecho, que ahora no es el caso porque está mi café frío. Todo eso es producto, digamos, ahí está en mi memoria, ¿no? Y ahí está guardado. En cambio, cuando estoy yo ya combinando mi café y, por ejemplo, pienso bueno, me voy a hacer un café, pero lo voy a poner en otra taza o me voy a hacer un litro de café, entonces ya estamos hablando más bien de la imaginación.
Sí, cuando yo ya estoy pegando, recortando ideas que precisamente de impresiones y las estoy tomando y voy a decir, ah, bueno, pero un litro de café, si me tomo el litro de café, pues si me tomo una taza y me pone nervioso un litro de café, todo esto ya, ya es, digamos, que esta especulación es parte de la imaginación, ¿sí? No es propiamente algo que esté en la, algo que está en la, o sea, que me sea dado como una sensación, ¿sí? Entonces, dentro de entonces, la imaginación lo que hace es altera de manera, de manera libre la figura y la secuencia de las impresiones originales, ¿no? La imaginación mezcla, transpone, aumenta, disminuye los materiales suministrados por la experiencia. Si bien cualquier combinación es posible, en principio se unen las mismas ideas simples de manera regular para formar ideas complejas. Es como las va a llamar Hume. Entonces tendríamos estos dos tipos de ideas, ¿no? Unas ideas que serían simples, que esas serían las más cercanas, pues precisamente a las impresiones. Y después tendríamos estas ideas complejas que son mezclas ya los productos, los resultados en donde corto y pego distintas ideas simples. Y habrían ideas complejas de ideas complejas y así, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es que va habiendo en esta como relación causal, también va habiendo una seriación, como si se van decolorando. Hagan de cuenta que cuando empieza la impresión, ella está en sus colores, ¿no? Súper vivo el objeto o la cosa en cuestión y conforme se va volviendo ideas simples y después se van a ir volviendo ideas complejas, van perdiendo todos esos colores y entonces empieza a volverse de blanco y negro y luego empiezan más, bueno, hay grises, pero después empiezan menos grises y cada vez es solamente o blanco o negro, ¿no? Y ahí es como si empezáramos a fotocopiar. Hagan de cuenta, ¿no? Un libro de estos muy bonitos, ¿no? De arte, con pinturas y así, y lo empezamos a fotocopiar pues esas fotocopias tal vez al principio todavía son fotocopias a color, pero luego ya nos empieza a salir fotocopias a grises, a tonos de grises, y luego al final acabamos con una fotocopia que no entendemos nada de qué se trata. Entonces, como pueden ustedes ya empezar a vislumbrar, el problema va a ser el de cómo yo sé si las ideas que yo tengo son impresiones o son ideas simples o son ideas complejas. No, puede ser que es una idea que yo he estado escuchando, o sea, que yo la tengo súper presente, pero ¿quién me dice que realmente no es más que una impresión de reflexión y no una impresión de sensación? Pensemos nosotros en, bueno, ya saben que yo siempre acabo aquí proyectándome y sacando aquí todos mis traumas infantiles y todo eso, pero pensemos en ir a misa, por ejemplo, ¿no? O sea, o en las ceremonias religiosas. ¿Cuántas veces, o sea, y yo puedo estar seguro, ¿no? Y decir, ay, oye, pues sí, yo lo vi al mismísimo, se me apareció ahí Chuchito, ¿no? Y me habló. ¿No? Y yo qué sé, ¿no? Y puedo estar convencido, pero ¿realmente era eso? ¿O es más bien la combinación de mis sensaciones de que me llevaban a misa y luego me llevaban ahí, pues no sé, al borrego viudo, o me llevaban a otro lado, ahí a echar ahí unos buenos tacos y cosas así? Y yo ya después, conforme fue pasando el tiempo y todo, yo asocio realmente más mi gusto por el convivio y la relación ahí con mi familia y yo qué sé, que realmente si era Chuchito el que se me apareció. ¿No? O sea, parte del problema es que, miren, en gran medida por eso los planteo en estos términos, ¿no? De que Descartes es el que plantea esta agenda cuando está diciendo que hay que hacer la duda metódica. Aquí es parte de eso todavía, o sea, no es tan diferente. No, o sea, si bien van a rechazar a Descartes con todas las cuestiones de las ideas innatas, del racionalismo y la intuición intelectual y este tipo de cosas, van a seguir a Descartes en el sentido en que la operación filosófica primordial es precisamente la del análisis de nuestras representaciones para poder saber qué es verdad y qué es falsedad, ¿no? Y ese análisis lo tenemos que hacer a partir de nuestro propio entendimiento, ¿no? O sea, tenemos que ir a nosotros mismos y analizar nuestras propias representaciones. Entonces, ¿cuántas de las ideas que nosotros tenemos y que son súper presentes y hasta puedo yo sentirme mal por hablar de Chuchito?
¿no? O decir, híjole, a ver si no se me aparece ahora sí, ¿no? Y me va a poner el pie, o sea, no, no creo que se enojen, ¿no? O sea, sería buena onda, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿No? Aquí igual, ¿no? Nos invitaría a la hora feliz y toda la cosa. Yo creo, ¿no? Me imagino, ¿no? Miren la idea que tengo, ¿no? Ahí yo proyectando mi, mi infancia, ¿no? Pero bueno, la cosa es que eh, cuánto de las ideas que nosotros no tenemos no son más producto de impresiones de reflexión, sí, impresiones, pero no impresiones de sensación. O sea, yo no tuve el contacto con el santo o no tuve el contacto con bueno, espero que no les suene muy blasfemo, ¿no? Todo esto, ¿no? Pero no tuve yo ese contacto directo, o sea, no se me presentó la Virgen o yo qué sé, sino que más bien eran las impresiones de reflexión que combinadas con mis ideas de memoria y de combinaciones que yo he hecho a lo largo de mi vida. Sí, Said, adelante, adelante, Said. ¿Qué tal? Buenos días, tardes. Yo tenía una pregunta, si hasta en este punto, de alguna manera, se nos está diciendo que las ideas de memoria no están subyugadas a la reflexión, o sea, si son algo que aparece en la conciencia de alguna manera sin que podamos evitarlo, ¿no? Porque quizá de ahí que se desprende este problema como de la duda que podemos tener acerca de los hechos objetivos, ¿no? De a ver si las cosas eran como yo las recuerdo o pasaron como yo yo me las he figurado. Y Ujú. creo que, bueno, esa sería como mi pregunta, ¿no? Si acaso aquí se está mostrando que la memoria de alguna manera no, la memoria y la imaginación también son algo que de alguna manera traicionan un poquito la reflexión o están más bien como algo externo o son de alguna manera rebeldes, por así decirlo, la reflexión y por eso es que se crean estas impresiones hasta cierto punto que podemos decir falsas o que no corresponden con la objetividad, no lo sé. Muy bien, Said, muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. En gran medida, sí, o sea, como también ya estaba preguntando Alejandra, la imaginación es fundamental para Hume. La imaginación en general es muy importante para todos los distintos autores, aunque todos los otros autores la ocultan en el closet. ¿No? Por plantearlo, ¿no? Por ponerlo en unos términos. O sea, lo que hace, por ejemplo, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke mismo, es la imaginación se vuelve aquel cemento de las distintas ideas y de las distintas representaciones. De cada uno va a ser diferente, ¿no? Pero es un cemento muy importante porque muchas veces plantea, por ejemplo, el objeto a ser deseado, la esperanza, cosas así, ¿no? Pero no, pero prefieren hablar de la razón o prefieren hablar de las ideas simples, que ese es el verdadero criterio para decirnos qué es la verdad y qué es la falsedad. Y entonces ocultan, digamos, algo así como en el closet o debajo del tapete a la imaginación. En cambio, en Hume, la imaginación va a ser muy importante porque la imaginación es ese proceso que está haciendo todo tipo de combinaciones. Pero, y no es que en Hume en sí sea mala la imaginación, es que puede ser tanto buena como puede ser mala. ¿No? Es buena, pues precisamente cuando nos va a permitir a nosotros plantearnos modelos, pues para seguir adelante, ¿no? O nos va a plantear, digamos, como cursos posibles de acción para que nosotros tomemos una mejor decisión y cosas por el estilo. Pero en cambio va a ser mala, va a ser negativa cuando nos confunde, precisamente cuando no nos permite saber que la idea que yo me formé, yo me puedo formar la idea de un santo, de una virgen, no me puedo formar la idea de una persona y decir, fulano es buena onda, ¿no? Pero cuando yo sé que esa es una idea de imaginación, la tomo con pinzas. Sí, la tomo con pinzas porque digo, tal vez no sea cierto, ¿no? Tal vez, mira, pienso que fulano puede ser buena onda, ¿no? Pero tal vez no sea buena onda, ¿no? Y tal vez me trate, y entonces lo tomo con pinzas y sé cómo dirigirme, ¿no? O igual con los santos o con las vírgenes o yo qué sé qué cosas, ¿no? Entonces, pero entonces hay que saber cómo procede. Hay que saber cómo procede la imaginación. Y cómo procede la imaginación es con estas leyes de asociación. Entonces, ahorita voy, Rafael, ahorita voy. Entonces,
exactamente, como dice Said, exactamente, el genio maligno es producto de la imaginación. O sea, muchos de todos estos recursos que utiliza Descartes los saca de la imaginación. Y entonces ya hay estudios bastante recientes, por cierto, o sea, recientes de hace 20 años para acá, donde muestran el valor y la importancia de la imaginación dentro de la filosofía cartesiana. Cuando antes se pensaba que no, es que Descartes siempre piensa que la imaginación es lo que nos entrampa, nos engaña, siempre es negativa, lo mismo con Spinoza, lo mismo, ¿no? Y lo mismo con Hume. Y es bastante reciente. De hecho, la imaginación ya, el papel positivo de la imaginación lo tenemos solamente que yo tenga noticias, sobre todo a partir del existencialismo en los años 40, finales de los 30, va a ser Sartre, ¿no? Y otros que se van a interesar muchísimo ya por la imaginación. Y luego ustedes tienen la revolución cultural de los años 60, que precisamente una de las tesis era la imaginación al poder, ¿no? Es lo que van a estar diciendo. Pero fíjense, es bastante reciente, o sea, vamos 80 años, ¿no? De recuperar la positividad de la imaginación. Antes era más pensar la imaginación nos engaña, la imaginación nos entrampa, la imaginación nos hace, son las ilusiones, etcétera, ¿no? Ahora, aquí en cierta medida lo vemos en el sentido en que si yo tengo una impresión de sensación, eso me habla de verdad. O sea, por ejemplo, el café está frío, ¿no? O sea, eso es verdad. Y cualquier persona que se acerque al café, a no ser que sea un esquimal que acaba de llegar ahorita, va a decir que ese café no está frío, ¿no? En cambio, otras cuestiones como decir, por ejemplo, el café, pues bueno, o no sé, ¿no? Tal café es mejor el café de Chiapas que el café de Oaxaca. Ahí ya nos metemos en otros rollos, ¿no? En otros rollos de juicios de valor, ¿no? Y juicios de gusto y cosas así. Sí, Rafael, es sobre esto, ¿no? Sobre esto, sobre esta cuestión. Sí, profesor, es como esta idea de que pues la imaginación tiene que ser increíblemente poderosa porque es a través de ella, de donde, o sea, desde el empirismo, de donde derivamos las ideas perfectas. No existen triángulos en la naturaleza, o sea, en el sentido de que sean perfectos, que cuyos ángulos internos son 180 grados y son completamente coherentes de tres lados cada uno. La idea del triángulo perfecto, pues, es una creación de nuestra imaginación. O sea, como que abstraemos ciertos conceptos a partir de las impresiones, pero es nuestra idea, nuestra imaginación la que nos ayuda como, ¿cómo decirlo? A generar las ideas perfectas. O sea, cuestiones como las ideas matemáticas, dígase, por ejemplo. Aquello que ya no está sometido a la contingencia. Bien. Entonces, exactamente, y en particular, lo que antes es que ya me queda poquito tiempo, entonces paso un poquito rápido, muy cierto, Rafael. Muchas gracias. En particular, por ejemplo, la causalidad como conexión entre distintos fenómenos y entre distintas cosas en la realidad nunca va a ser la causalidad un objeto de una impresión de sensación. Nunca. O sea, la causalidad, y esto es lo importante, y esto es lo que va a estar despertando precisamente a Kant, ¿no? De su sueño dogmático, es que la causalidad siempre es puesta por la misma imaginación, en el caso de Hume, ¿no? Es la imaginación la que dice, si yo me tomo el café, me va a dar temblorina, por ejemplo, ¿no? O si yo pongo así el café y lo preparo y entonces va a resultar mi taza de café, ¿no? Es la imaginación, es la imaginación. Entonces, esta es la que lo pone. No es que en la realidad como tal, quién sabe qué sea lo que pasa como fenómeno. Y yo puedo hacer mi café 10 veces, 100 veces, 1000 veces y me sigue saliendo café siempre y cuando yo pongo los granos y las cosas. El problema es que de ahí yo no puedo afirmar que sea una ley universal, que si yo pongo tantos granos de café y pongo el agua y pongo el agua en ebullición, y llega entonces a pasar los 100 grados centígrados y entonces voy a tener el café. No siempre yo no puedo afirmar eso como una ley universal, como algo universal y necesario. Es muy probable y es extremadamente probable que mi café vaya a salir y que vaya a funcionar, pero yo no puedo meterla, o sea, Hume lo que diría es, yo no voy a meter la mano al fuego por eso. No, y ahora, esto es importante, el escepticismo en Hume es también un escepticismo útil como el escepticismo en Descartes.
no es que Hume esté interesado en ser escéptico para echar a la basura la misma causalidad, no, al contrario, o sea, la causalidad es uno de los principios fundamentales para pensar la realidad y para pensarnos a nosotros mismos y para pensar la moral y para pensar absolutamente todo. La cuestión es en tomarlo otra vez con pinzas. O sea, no hay que saltar a decir, oye, porque yo he visto empíricamente esta serie de casos, entonces ya voy a afirmar para siempre que va a suceder así. No, 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 porque no podemos conocer al detalle todos los fenómenos que están interviniendo ahí, ¿no? En la misma relación causal. Yo lo que veo es que pongo mi taza o pongo a calentar el café en mi cafeterita con agua, lo pongo en la lumbre y resulta mi café. Muy bien, eso es lo que yo veo. Y esta es una relación entre impresiones que hace la imaginación, ¿no? O sea, y yo me quedo ahí pegado viendo eso y veo una impresión y veo la otra. Hagan de cuenta como si fueran instantáneas, como las películas de antes. Bueno, sigue siendo igual, ¿no? Ahora son pantallas, ¿no? Pero si ustedes ven los rollos de antes, pues era un rollo con 30 cuadros que pasaban en un segundo, ¿no? Y entonces uno va a ver esos 30 cuadros. Y luego, pues uno puede ver y todavía poner 60, 80, 1000, 10,000, pues nunca vamos a ver la causalidad ahí, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Sí, Josafat, adelante, eso sobre esto, ¿verdad? Sí, sobre la imaginación, o sea, yo me pregunto si al final de cuentas como que, pues, tendría como una perspectiva negativa de la imaginación Hume, o en el sentido de que, pues, es esta facultad la que, pues, no, este tipo de relaciones, ¿no? Que lleva a cabo en la imaginación, pues, son parte de nuestra naturaleza, pero, pues, al final nos llevan a errores, ¿no? O a ficciones, como esta idea de la existencia continua de los cuerpos o de las sustancias, la idea del yo, etcétera. Entonces, pues no sé si Hume habla también de la razón como otra facultad con la que se puedan enlazar ideas, porque si solo enlazamos las ideas a partir de o con la imaginación, pues no llegamos realmente a un conocimiento, sino a pura ficción. Entonces, pues en ese sentido parece que no sería posible un conocimiento objetivo. Entonces, no sé si Hume diga que hay una facultad de la razón, porque, por ejemplo, veo que Kant quizás ahí sí acierta más en hablar de la facultad del entendimiento, ¿no? Y a partir de ahí podemos explicar el conocimiento universal y necesario, pero en Hume no sé cómo, para empezar, si sería posible eso o no. Bien, 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 ahí voy, ahí voy. Entonces ahí, si quieres igual comentar sobre esto mismo y ahorita comento yo. Bueno, ya nada más me gustaría como sugerir que quizá la necesidad de una objetividad o de la verdad es precisamente un producto de las relaciones que se dan en la imaginación, ¿no? No sé qué opinen ustedes. Yo creo que esta búsqueda de la necesidad de alguna manera, prever o conocer ya de antemano la naturaleza de ciertos eventos y que de alguna manera se dan presuposiciones de que de alguna manera tenemos que abandonar de alguna manera la individualidad de cada uno para poder acceder a una especie de mundo objetivo que podría ser común a todos. Yo pienso que viene precisamente de presupuestos, que no es algo que venga de manera arbitraria, sino que precisamente depende de las impresiones y todo esto, pero de cierta manera depende de un ejercicio fuerte de la imaginación, ¿no? Entonces, por esa parte yo pienso que se podría defender un poquito esa facultad imaginativa, ¿no? O sea, si bien la imaginación podría resultarnos problemática, ¿no? Al mismo tiempo de ella es que surge precisamente la necesidad de una objetividad, ¿no? O sea, de ella, de la imaginación, precisamente surgen los parámetros, incluso en cada filósofo, de qué cosas deben, bueno, qué enunciados o qué tipo de usos del lenguaje dan razón de lo objetivo, ¿no? ¿Qué cosas sí, qué cosas no? ¿Por qué algunas cosas son desechadas incluso como algo que es engañoso, ¿no? Incluso pues, lo podemos ver en cuestiones históricas, ¿no? O sea, que la objetividad no es algo que se pretenda netamente universal en todos los tiempos, sino que cambia los discursos sobre la naturaleza del mundo
de acuerdo a la cosmovisión, ¿no? De cada cultura. Entonces, me parece muy importante como tener en cuenta bueno, no sé, ¿no? No sé qué opinen, si a ustedes les parece o no, que esta necesidad de la objetividad viene dada precisamente de la imaginación, ¿no? No como algo arbitrario que surge de un capricho meramente de querer tener certeza de todo y verdad de todo, sino más bien de una especie de necesidad, ¿no? Que precisamente nos provoca el imaginar que pueda existir la verdad, ¿no? La objetividad. Muy bien, muy bien. Ahorita comento yo. Alejandra, adelante, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí. Muy rápido, yo creo que aquí viene al caso un comentario que hace mucho tu colega Laura Benítez sobre Bacon, que ella define las hipótesis de Bacon, que Bacon no les llama hipótesis, él le llama los mandatos, las mayores, no me acuerdo, pero básicamente que sean probables no de probabilidad, sino de que se puedan probar. Entonces ella define que esas hipótesis son imaginación constructiva, no imaginación como fantasía, que me parece que es una muy buena diferenciación. Suena sencillo, obviamente ella da toda una explicación que no viene al caso ahora, pero sí creo que es una forma muy, haciendo referencia a lo que decía Rafael o Said, es como una imaginación constructiva con una hipótesis para probarla o no. Pero sí, no es como vámonos a inventar mundos utópicos, pues. Sí, exactamente, exacto. Miren, nada más la cosita es que ya empezó la otra reunión a donde tengo que estar, no hay presente, porque hubieron elecciones y soy parte del consejo electoral, bla, 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 no todo el rollo. Me parece muy bien. Yo nada más así rápido, entonces antes de irme. Los voy a dejar con Luis Enrique para que sigan ustedes la discusión y es una pena que me tenga que salir porque esto es lo que más me gusta de las clases, la verdad, cuando vamos comentando y vamos proponiendo cosas y porque eso es hacer filosofía realmente. Entonces, lo que yo creo como parte de la cuestión, como muy bien están diciendo, como dice Alejandra, se trata entonces de qué es lo probable. Como dices ahí también, hay un criterio, el criterio está dado por las mismas reglas de la imaginación. La gran diferencia está justo ahí puesta en que podemos hablar de probabilidad sin, digamos, comprometernos con hablar de universalidad, ¿no? Y esa es la cuestión en Hume. Kant precisamente le da la vuelta diciendo, no, hay que hablar de universalidad, ¿no? Entonces, desde la perspectiva kantiana, como planteaba Josafat, se necesita entonces un criterio duro, estable, fijo, que me diga a mí, y ese criterio fijo lo va a plantear Kant en términos de una categoría, ¿no? Hay una categoría que nos obliga a siempre hacer la misma relación causal. No es simplemente que ahora se me ocurrió hacer esta relación causal y el otra. Claro, lo que hace Kant es un poco desvirtuar entonces la misma postura de Hume para hacernos pensar que su planteamiento parece como un tanto azaroso. Pero el mismo Hume dice, bueno, las mismas ideas tienen una tendencia a unirse de cierta manera. Yo no puedo unir tan al azar las cosas, ¿no? O sea, hay una como si fuera el antiguo atomismo, ¿no? Como lo pensaban Leucipo y Demócrito, ¿no? Que las piezas tenían ciertas figuritas con las que embonaban y así, ¿no? Pero bien, en verdad que me disculpo por tenerme que salir. Los dejo ahí con Luis Enrique. Espero no cerrar la sesión para todos. Espero solo cerrarla para mí, ¿no? Y que ustedes puedan continuar. Y nuevamente, pues les agradezco muchísimo, ¿no? Que estuviéramos aquí en clase. Pues quienes participan, pues bueno, la clase es para ustedes, ¿no? Y pues ya me da gusto ver algunos más por ahí, ¿no? Pues me da gusto que sí existamos, ¿no? Ahora sí que existir es ser percibido, ¿no? Como decía Barclay. Entonces, bueno, qué gusto y estén muy bien, cuídense muchísimo y los dejo ahí con Luis Enrique. Mil gracias y cuídense mucho, que estén muy, muy bien. Entonces, salud. Gracias a ti. Hola, buenas tardes a todos, todas. Lo que pasa es que hace rato el profe
cerró la sesión, o sea, estábamos en clase, cerró la sesión y, y nos sacó a todos, entonces, qué bueno que esta vez no lo hizo. Bueno, por mi parte, pues es como preguntarles si tienen dudas respecto a cualquier cosa que sea en cuanto a la evaluación del curso. Primero eso y ahorita pasamos a la cuestión del ensayo final. Si tienen dudas respecto a los folios o algo por el estilo. Yo tengo unos folios bastante atrasados, Luis. No sé si hay alguna penalización. Perdón. No pasa nada. Siempre en los comentarios les pongo que no pasa nada si los entregan. O sea, mientras no haya acabado el curso, está bien. Lo que sí es que tienen que ser mínimo 5 de los que entreguen, mínimo 5 para que puedan, cada uno vale un punto, entonces si entregan 5 pues tendrán la mitad de la evaluación y ya lo demás es el trabajo final. Igual no pasa nada si entregan más, está bien, o sea, pueden sacar hasta no sé, 7 folios, no pasa nada, pero lo mínimo es 5. ¿Alguien más? Y si entregamos folios de más, ¿nos podrían ayudar un poquito con la calificación? Si no nos va muy bien en el ensayo. Sí, o sea, la cuestión del ensayo es o sea, por ejemplo, si entregan un mal ensayo y hacen pues más folios, pues igual y sí lo considero y ya de ahí pues parto para saber si pueden tener mejor calificación. Que en realidad siempre les decía que no soy yo muy cruel para calificar porque, bueno, porque yo también estudio y no me gusta que luego me califiquen tan mal. Entonces, en general, siempre trato de ponerles buenas notas. También porque, bueno, se ve como el esfuerzo de muchos de ustedes. Y bueno, a menos que de verdad no hayan entregado nada en cuanto a los folios y hayan hecho un trabajo muy mal, pues entonces sí les va a ir muy mal. Pero en general creo que este semestre a todos les va a ir bien en historia porque el semestre pasado sí eran muy pocos en historia, eran como unos 10 y de esos 10 entregaron como 6. Entonces, pues en este semestre somos más y está chido. O sea, a mí me gusta. Ya nada más de los folios o la evaluación. Bueno, ahorita vemos lo del trabajo final. ¿No? Bueno, voy a compartir la pantalla. Así que pasó, Andrea. ¿Podría entregar un folio de otro autor en lugar del de Hume o si tendría necesariamente que ser de Hume? Pues mira, con que sean 5 está bien. Si quieres entregarlos, no sé, creo que hay muchos que les gusta, no sé, por ejemplo, de Spinoza son 2, ¿no? Entonces, entregar los 2 de Spinoza y quizá uno de Descartes, bueno, de Descartes y otro de Leibniz y otro de Berkeley, y entonces se cumplen los 5, ¿no? No es tan necesario que sea de todos los autores o de cada uno de los autores, pero como veas, o sea, si quieres entregar más de uno de, no sé, de Leibniz, pues está bien, también lo tomo en cuenta. La idea es que sean mínimo 5, no importa exactamente los autores que elijas. Igual, si te sirve hacer, no sé, 2 de Leibniz para que tu trabajo final sea, o sea, vaya encaminado a eso, pues está perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Gracias. Sí. Bueno, si ya no hay nada más, les comparto pantalla para ir viendo lo del ensayo final. Ahí me dicen si se ve y si me trabo, porque luego no llega chido el internet aquí, entonces. mm, Ahí ya se ve. Sí, sí se ve. Vale. Bueno, pues vamos a hacerlo igual un poco rápido para no irnos tan tarde. El ensayo final, pues aquí dice, ¿no? Se entrega el 7 de diciembre durante el día, pero pueden enviarlo antes de la fecha que consideren oportuno. Igual si alguno de ustedes tiene problemas y exactamente el 7 de diciembre no lo pueden entregar, lo puede entregar el 8 o así, no sé, más tarde el 9, pues me dicen, ¿no? Para yo tomarlo en cuenta, pero por favor que la mayoría lo entregue antes del 7 de diciembre.
para nosotros también darle las calificaciones el propio 14 de diciembre, ¿no? Y no tardarnos tanto. Bueno, hay las demás cosas del próximo semestre, ¿no? Vale, como les dije, 5 puntos o 50 puntos, la mitad de la calificación. Y bueno, los lineamientos. Mínimo 5 cuartillas, márgenes normales, 1.5 renglones de 30 a 35 líneas por cuartilla, letra 12 puntos de Times New Roman, U Arial de 11 puntos, y la bibliografía completa, ¿no? Para esta parte, el profesor dice que pueden usar 2 tipos de bibliografía, la APA, que ya todo el mundo conoce, y la Chicago, que en lo personal es la que más me gusta y también la que más le gusta al profe para cuestiones o para trabajos de filosofía, porque pues como saben la APA se usa más para cuestiones, para trabajos científicos o médicos. Entonces la Chicago sería la recomendable. Ahí en esos 2 links que puso el profe están las formas en cómo se pueden citar por esos medios, que para esta altura, pues yo creo que ya la mayoría sabe usarlos, ¿no? O sea, ya conforme veo sus trabajos, todavía en los de primer semestre, pues sí se ve bastante que van iniciando, ¿no? Y pues eso de la cita les cuesta mucho trabajo, pero ya como para quinto o sexto ya se ve más limpia o más pulcro la cuestión de las citas, ¿no? Bueno, ahora la parte del propio ensayo, ¿no? Tiene que tener una breve introducción que aclare cuál es el problema que va a tratar el ensayo y proponer por lo menos 2 posibles soluciones a ese problema, una de las cuales el ensayo va a defender y otra que va a rechazar. Para esto, la introducción debe plantear una hipótesis de trabajo y otra hipótesis a rechazar. Por hipótesis entendemos una fórmula bajo el modelo pregunta-respuesta. La hipótesis tiene 2 partes relacionadas por un condicional. La primera parte puede ser planteada en forma de pregunta y la segunda como su respuesta. Se trata de las fórmulas, si B, entonces A, y si C, entonces no A. Sí, o sea, justo la introducción no tiene que ser tan larga o tan tediosa porque hay quienes, justo creo que había en otra clase veíamos que el Colegio de Filosofía, por alguna extraña razón, tiene el tema de la redacción pues muy mal, ¿no? O sea, creo que lo de letras hispánicas y esos otros colegios no están tan mal en cuanto a redacción, pero en filo sí. Y por lo mismo las introducciones a veces las hacen demasiado largas y las llegan a hacer como de 2 cuartillas y es como, pues, ¿para qué tanta introducción, no? O sea, le meten más choro que verdaderamente lo que quieren decir, ¿no? Y nos creemos que sí, de hecho, ¿no? Y pues no se trata de eso, ¿no? Se trata en realidad de que sea breve y que dé los elementos suficientes para que se desarrolle un buen ensayo, ¿no? Luego, bueno, nos pone el profe 2 ejemplos. Hipótesis de trabajo a defender. Una ética autónoma considera que la ley moral es valiosa por sí misma. La hipótesis a rechazar. Una ética autónoma considera que la ley moral es valiosa para ganar el reino de Dios. Ambas hipótesis están respondiendo a la pregunta, ¿qué es una ética autónoma? La primera hipótesis responde con B, la ética de Kant, y la segunda hipótesis responde con C, la ética cristiana, Sermón de la Montaña. Pero no podemos sostener ambas hipótesis. Y luego ahí nos pone digamos la fórmula lógica. Podemos proveer evidencias con pasajes de Kant y del Evangelio de Mateo, pero al final tenemos que defender una y rechazar la otra. Y esto es importante porque es el pilar de nuestro trabajo final, sostener una hipótesis, o ya sea afirmarla o negarla, pero sostener lo que estamos diciendo y no hacer como lo que ya sabemos todos, ¿no? Como el ay, no, como dicen, el P y no P. O sea, no puedes afirmar una y afirmar la otra, porque pues justo lo que tratamos de hacer en este ensayo es afirmar solamente una, ¿no? No contradecirnos. Y bueno, el segundo ejemplo.
podemos concebir leyes de la naturaleza porque la razón humana tiene las facultades para sintetizar y regular la experiencia de manera a priori. La hipótesis a rechazar: no podemos concebir leyes de la naturaleza porque toda experiencia es producto del hábito y la costumbre. Ambas hipótesis están respondiendo la pregunta A: ¿podemos concebir leyes de la naturaleza? La primera hipótesis responde con B, la epistemología de Kant, y la segunda hipótesis con C, la epistemología de Hume. Pero no podemos sostener ambas hipótesis. Podemos proveer evidencias con pasajes de Kant y de Hume, pero al final tenemos que defender una y rechazar la otra, como les decía hace rato. La introducción debe aclarar la hipótesis de trabajo y la hipótesis que será rechazada, pero no proveer las evidencias. Eso será el trabajo del desarrollo. Cabe decir que la introducción no debe extenderse más del 10% del ensayo. Cuando hablo de porcentaje del ensayo, me refiero al número de palabras del ensayo, sin contar la bibliografía final. Bueno, pues también lo que les estaba diciendo, ¿no? Que no se pasen tanto con la introducción, porque pues en realidad solamente es como el preámbulo o la antesala de lo que va a tratar nuestro trabajo, ¿no? Justo las hipótesis que queremos defender y rechazar. Luego, desarrollo. El desarrollo del ensayo debe plantear los argumentos que defienden cada una de las hipótesis B y C para llegar a la afirmación A. Un buen argumento debe aportar evidencias que cualquiera pueda corroborar, como citas de pasajes relevantes o de glosas de pasajes relevantes, del desarrollo de ejemplos, contraejemplos, argumentos o contraargumentos. Se trata de las pruebas que deben de apoyar cada una de las posibles soluciones. Debe de quedar clara la diferencia entre las distintas soluciones, de manera que el lector pueda formarse un juicio claro de la solución más adecuada. Aquí es donde se deben reutilizar los folios y las actividades desarrolladas en el curso. El desarrollo debe de comprender más o menos el 80% del ensayo. Las citas textuales de autores van entre comillas. Esto es muy importante, de lo contrario será considerado plagio. Y deben llevar la referencia completa de la fuente, según si es APA, entre paréntesis después de las comillas, si es Chicago, a pie de página. Las citas textuales no pueden ser más del 20% del ensayo. No sé si de esto tengan alguna duda. Creo que está bastante claro, pero no sé. O bueno, hasta aquí alguna duda, ¿no? Bueno. Sí, Josabat. Mi pregunta es si la hipótesis que vamos a defender tiene que ser una personal así totalmente o tiene que ser como la de un autor que vamos a tomar como si fuera nuestra, por así decirlo. Pues pueden ser ambas, ¿eh? No hay ningún problema si tienes alguna hipótesis como, no sé, tu percepción del hombre, ¿no? Por ejemplo, el hombre es bueno por naturaleza. Esa sería como una hipótesis que bueno, por ejemplo, por decir, ¿no? Que quisiera defender, ¿no? Y pues la hipótesis contraria sería como el hombre no es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Y esa es como mi percepción de lo que es el hombre, ¿no? O la moral del hombre. Y no tiene que ver, por ejemplo, con algún autor, no tendría que ver tanto, por ejemplo, no sé, con Spinoza, ¿no? O sea, igual Spinoza sí lo trata, pero no es algo que se enfoca. Y ¿no? De algunos pasajes quizá, o quizá con Hume, ¿no? Para tratar de responder a eso. O bien puedo proponer una hipótesis que tenga que ver con algún autor, como tú dices, ¿no? No lo sé, quizá no sé, un ejemplo. Como la idea que tiene Hume de la naturaleza humana es contraria a la de Kant, ¿no? Por decir algo, una hipótesis. Y la hipótesis, esa sería como la hipótesis a defender, y la hipótesis a rechazar sería: Hume y Kant tienen muchas ideas en cuanto a la naturaleza humana en común, ¿no? Y eso es más como recurrir a los autores para para hacer el propio desarrollo del trabajo, ¿no? No tiene tanto que ver con una percepción mía, sino con lo que dicen ciertos autores. O sea, ambas están bien, no hay necesidad de que sea solamente una. Igual hace rato un chavo, bueno, un alumno en la clase de ética nos preguntaba si él tenía como la duda o
sí, como ya saben, de este tipo de cuestiones que nos surgen cuando vamos empezando filosofía de qué es el hombre, ¿no? Y él decía, ay, pues que quiero responderme a mí mismo, ¿qué es el hombre? Y bueno, está bien esa pregunta, la curso, ¿no? O sea, en realidad cualquier pregunta que, digamos, filosófica que ustedes tengan, se puede responder con alguno de los autores que hayamos visto, ¿no? Sea de, no sé, de ética, de moral, de política, de religión. Creo que da mucho para desarrollar los autores que vimos, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, gracias. Vale. Bueno, luego lo de las conclusiones. El ensayo debe terminar con una breve recolección de las conclusiones que se encontraron por medio del desarrollo. Las conclusiones no deben de incluir nuevas pruebas ni argumentos ni ser parte del desarrollo, sino solo recuperar lo que se pudo concluir en el desarrollo. En particular, las conclusiones evalúan si la hipótesis planteada en la introducción funcionó o no con las evidencias aportadas en el desarrollo. Las conclusiones no deben extenderse más del 10% del ensayo. Pues creo que aquí la mayoría ya lo ha hecho antes en otros trabajos. ¿A qué conclusiones llegaron con, con su desarrollo, ¿no? Si la hipótesis se afirma o se niega o si la hipótesis que plantearon pues es verdadera o no. Eso lo tienen que ver conforme ustedes vayan investigando, ¿no? Es algo que va saliendo sobre la marcha. En ocasiones, las hipótesis que planteamos, pues nosotros tenemos como cierta idea de lo que vamos a investigar, pero no tenemos tanta certeza. Y al final de nuestra investigación, pues resulta que no era cierto, ¿no? Nuestra hipótesis que habíamos propuesto. Y bueno, la parte de la bibliografía final. Al finalizar el ensayo, debe de ir la bibliografía utilizada. Esta debe ser registrado según el aparato crítico elegido, APA o Chicago, y debe de llevar todos los datos necesarios para identificar el libro y la traducción utilizada. Apellido, nombre, título, traductor, ciudad, editorial, año, edición, etc. Creo que conforme estuvieron citando en los folios está bien. O sea, casi no les hice observaciones de citas porque la mayoría hacía la cita bien. Lo que sí es importante y que además, ¿no? Solamente un tipo de cita, ya sea que estén citando en APA o que estén citando en Chicago, pero que sea la única forma de citar que utilicen, porque sí, de su texto, la cita textual, ¿no? Y en ocasiones hasta recuerdo que se extendían demasiado, ¿no? O sea, era una cita de 10 o 15 renglones y pues eso no está bien, o sea, es demasiado espacio el que se está utilizando. Pero, insisto, como que ponían la cita en medio del párrafo y ponían la cita de pie, ¿no? Y luego, ahí mismo, en esa misma cita en medio del párrafo, ponían la cita en formato APA, ¿no? Entonces, pues están citando doblemente y pues eso no está bien en cuanto al formato de cualquier trabajo que entreguen en filosofía, ¿no? Y creo que en cualquier área de estudio no está bien citar doble o usar varios métodos de citación para un solo trabajo, ¿no? Y luego dice, tenemos poco menos de un mes para la entrega del ensayo y de los folios restantes. Pueden escribirnos para aclarar dudas de las hipótesis que quieran trabajar o rechazar en su ensayo final. Hay algunos que igual ya pusieron en las cajas sobre qué quieren hacer su trabajo y eso está bien, pero no se puede responder a todos porque pues, son muchos entre los de ética e historia, pues luego son bastantes, pero sí vayan poniéndolo o si quieren también pueden ponerlo en el tablón principal del grupo y también les puede responder. Es más fácil que el profe le responda ahí, porque lo ve más, que responda en cada uno de los trabajos, digamos, personalizados, porque casi no abre esos, no los revisa mucho. Como saben, pues yo siempre soy el que los está revisando. También si les falta alguno, pues entréguenlo y en estos días no creo tardar mucho en revisarlos.
Luego, consideramos que es muy importante que sigamos estos lineamientos porque una parte muy importante de la labor filosófica profesional es publicar los resultados de las investigaciones y esto significa ponerlos bajo el análisis y evaluación del público especializado. Por ello, las revistas especializadas en filosofía, por ejemplo, en la UNAM tenemos Dianoia, Crítica, Teoría, en otras universidades del país, Andamios, Signos Filosóficos, Tópicos, etcétera, así como editoriales de prestigio académico, UNAM, el Fondo de Cultura, Gredos, Trota. Estas revistas editoriales no suelen publicar tal cual lo que reciben, sino que evalúan los manuscritos que reciben, hacen sugerencias y comentarios y solo publican aquello que sigue sus sugerencias. Por lo general rechazan más del 70% de los manuscritos que reciben y ponen condiciones a cuánto reciben, letras 12 puntos, Times Roman, etc. Así consideramos que es importante que nuestros trabajos en formación ya lleven los lineamientos que piden las revistas y editoriales especializadas con las que trabajan en su vida profesional. Esto es parte de la profesionalización de la filosofía. Bueno, esto ya lo saben, ¿no? Toda la parte académica que es, digamos, necesaria. En la primera sección les puse sobre cómo elaborar un ensayo académico, una de redacción, y a lo largo del curso les he puesto bueno, pues esto sería como todo en cuanto al trabajo final. No sé si tengan dudas. Como bien dijo el profesor, los artículos y los ensayos de cómo elaborar ensayos académicos, y pues los pueden ir consultando, ¿no? De verdad creo que sirven mucho. Creo que a veces se corta el audio. Chale. Pero sí, o sea, sí escucharon como todo lo que dije, o ya no escucharon. Sí se escuchó. Sí, sí, se escucha, aunque se corta poquito. No sé. Vale. De cualquier manera, si me trabo más, pues me avisan porque pues es cosa de como del internet. Eh, ¿Tienes una pregunta, Benjamín? Sí, no sé si venga en la liga que puso el profe sobre el aparato crítico de Chicago. Cuando hagamos la cita de un pasaje, ¿vamos a poner toda la información a pie de página o solamente el apellido, título y la página, por así decirlo? Pues es que esto ya es cuestión como de citar, ¿no? O sea, yo lo que hago para de algún autor que tenga, poner la información completa y ya después pues irle poniendo como el OPSIT y el IBIDEM y todas esas locuciones latinas. Creo que ahí mismo en ese link viene la forma correcta de hacerlo, pero por lo regular, o sea, te digo, es así, se cita al pie de página la información completa, el número de página donde lo sacaste, o el párrafo donde lo sacaste, y ya página, y luego ya IBID o IDEM, depende. IDEM es cuando es exactamente la misma cita de arriba, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, sí, gracias. Sí, de cualquier manera, ahí en ese link vienen, creo que todas esas cuestiones, ¿no? Luego, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál es la extensión máxima del ensayo? Pues no hay una extensión máxima. Pueden extenderse todo lo que ustedes quieran, pero pues también que sea concreto, ¿no? Porque igual pueden extenderse unas 20 cuartillas, pero pues si van a hacer como mucha... estar divagando sobre una sola cosa, pues no creo que valga mucho la pena. Yo qué vas a ver. Pero sí, no hay un máximo de cuartillas, con que ustedes se sientan cómodos. Vale.
No hay otra duda. Yo por ahora no tengo dudas, Enrique, pero tal vez no sé si existía la posibilidad de que mientras estamos haciendo pues el ensayo, tal vez comunicarnos contigo para las dudas que se pueden generar en el proceso. Sí, pueden mandarme correo si quieren. Incluso, bueno, el semestre pasado, algunos me mandaron como su propuesta, su protocolo de su ensayo final y lo revisé y les contesté y les dije, pues si estaba bien como por dónde iban o si podían cambiar algo, porque muchos les costaba trabajo esto de las hipótesis, ¿no? Sobre todo porque son dos, entonces, una defender y otra rechazar. Entonces muchos como que se hicieron bola y me preguntaron como por correo, incluso algunos los tenía en Face y me mandaron mensaje. Igual lo pueden hacer, ¿no? O sea, no tengo problema con irles contestando sus preguntas. De hecho, pues es como mi labor hacerlo. Sí, no hay problema, Rafael. Y si por alguna razón yo, pues, no sé, no soy como un gran sabio, entonces no llego a saber como si está bien, pues yo le pregunto al profe y ya les contesto. Gracias, Luis. Sí, no, ¿de qué? Muchas gracias. Pues entonces ya no tienen más dudas. De mi parte, Por no. ahora no. Tampoco Vale. de la mano. Entonces, bueno, ¿cómo? Bueno, yo creo que ya no voy a estar el próximo semestre. El próximo semestre va a ser como ya una semana vamos a ir y otra semana ya no. Yo creo que ya no voy a estar para el próximo, no lo sé todavía, pero como tengo muchas otras cosas que hacer, bueno, tengo que continuar con la tesis y todo esto, pues yo creo que ya no los vería, entonces pues sería muy triste, pero pues así es la vida, ¿no? No, pues solo agradecerles el curso y pues nada más, cuando entregue su trabajo, les mando las calificaciones. Yo lo que hago es que se las pongo ahí en el mismo trabajo final. Cuando ya termino de sacar todas las calificaciones, se las pongo en la caja de comentarios de cada uno. Y ya si ustedes están de acuerdo, pues ya me dicen que sí, si no, pues lo podemos checar, ¿no? Pues eso sería todo como de mi parte. Eh, gracias, Andrea. Gracias a ustedes, sobre todo. Gracias, Pablo. Entonces ya nos estaríamos viendo. Y solo eso, espero sus trabajos finales y se cuidan. Gracias. Bye. Muchas gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen día a todos.